¿Sabías que no todos los contratos que firmamos o acuerdos que tomamos en nuestra vida son 100% válidos? Hoy, con el profesor O'Callaghan, exploraremos qué sucede cuando un negocio jurídico no cumple con los requisitos legales para producir los efectos que esperamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones de Derecho Civil con Xavier O'Callaghan. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del negocio jurídico, ¿verdad? Sí, señor. El negocio jurídico es un concepto que es abstracto, no existe en la ley, sino de los distintos contratos, testamentos y otras figuras jurídicas que existen, se abstrae una palabra que englobe todo ello, que es el negocio jurídico. Este concepto es la expresión de un principio básico, el principio de autonomía de la voluntad. El concepto es la declaración de voluntad a la que el derecho le otorga una eficacia jurídica conforme a esta voluntad declarada. ¿Podría poner un ejemplo? No puedo, porque antes de dar un ejemplo tengo que explicar las distintas clases de negocio jurídico con distintos ejemplos. El principal, el negocio jurídico unilateral y bilateral. ¿Cuál es el unilateral? Ejemplo típico, el testamento. El testamento es una expresión de la voluntad del testador y el derecho le otorga los efectos que ha expresado en el mismo testamento. Bilateral, cuando intervienen varias partes. El ejemplo más claro, el contrato. El contrato es un negocio jurídico bilateral que produce obligaciones. Otro ejemplo también clásico, el matrimonio. Y aquí advierto de algo. Muchas veces, yo creo que por influencia de doctrina canónica, ciertamente un tanto ignorante de derecho civil, el matrimonio no es un contrato, es un negocio jurídico bilateral que produce no obligaciones como un contrato, sino deberes jurídicos. No hay un acreedor y un deudor como ocurre con el contrato, sino una serie de deberes de uno y otro contrayentes que son comunes a ambos. Por lo tanto, el negocio jurídico bilateral. Otra distinción también básica, el inter vivos y mortis causa. Inter vivos significa cualquier negocio jurídico que no tenga la muerte como elemento esencial. Ejemplo, cualquier contrato o también el matrimonio. Mortis causa, el que la muerte es un elemento esencial. Ejemplo, el testamento, que es una declaración de voluntad que no produce efectos hasta que se produce la muerte. El gratuito es aquel negocio jurídico que no implica una contraprestación de la parte que ha emitido la declaración de voluntad. El gratuito. El oneroso es aquel que hay una declaración de voluntad que al mismo tiempo hay otra contraprestación que completa esta declaración de voluntad. Ejemplo, cualquier contrato. Vale, ¿en cómo continuamos ahora? Ya hemos visto las diferentes clases de negocio Negocio. jurídico. Continuamos hablando de la ineficacia. Ineficacia implica que un negocio jurídico no produce efectos, que también engloba toda clase de situación que podemos llamar irregular, y se distingue o bien la invalidez o bien la ineficacia stricto sensu. Invalidez. No produce efectos un negocio jurídico por una causa intrínseca. Es una ineficacia estructural. La invalidez engloba tres conceptos: la inexistencia, la nulidad y la anulabilidad, que no produce efectos por un defecto, ya dicho, intrínseco. Inexistencia, cuando es defectuoso, que falta un elemento esencial, por ejemplo, la donación de inmuebles sin escritura pública.
sería inexistente porque falta un elemento esencial. O bien, también el que es aparente, que es aquel negocio jurídico que parece que se ha celebrado y no, es aparente, faltan elementos. Por ejemplo, ejemplo típico, la compraventa sin precio. Es inexistente porque es algo, un negocio jurídico que le falta un elemento esencial. Defectuoso, que hay un defecto en el negocio jurídico que se ha celebrado. Por ejemplo, un testamento hológrafo en que falta la firma del testador. No, es, digamos, un negocio jurídico que no existe. La nulidad. Estamos dentro de la invalidez. Hemos dicho inexistencia. La nulidad es cuando el negocio jurídico va contra una ley imperativa o prohibitiva. Ejemplo clásico, un par de ejemplos clásicos. Un cuadro de pintor importante que está limitado a la venta por ley, no se puede vender a una persona fuera de España. Ese contrato sería nulo por ir contra la ley prohibitiva. Otro ejemplo también clásico, el de las armas. Un contrato sobre armas sin el control administrativo sería también nulo por nulidad absoluta. Son negocios jurídicos que no producen efecto ipso iure, y si se tienen que declarar en un juzgado, en un proceso, produce la nulidad, produce el efecto, la inexistencia o la nulidad, efecto retroactivamente, desde que se celebró. La invalidez engloba la inexistencia, la nulidad y la anulabilidad. ¿Qué es la anulabilidad? La anulabilidad es un negocio jurídico que en principio produce efectos y se tiene que ejercitar una acción de impugnación para que se declare falta de eficacia, y no es automático, que no produce ningún efecto, sino en principio puede ser retroactivamente al momento de celebración o bien no retroactivamente. Bueno, casos concretos, la falta de capacidad que no sea absoluta. Una persona que hace un contrato y resulta que tiene, bueno, que es consciente, sabe manejarse, pero tiene 15 años. Y sería anulable, porque no tiene mayoría de edad para hacer un contrato. ¿Anulable quiere decir que puedes volver a rectificarlo? Sí, claro. Cuando es nulo, cuando es la nulidad, no se puede rectificar, pero cuando es anulabilidad se puede rectificar. Se puede ratificar, que se dice. Ratificar. Entonces no hay problema cuando sea mayor de edad este primer caso de falta de capacidad. Otra, caso de anulabilidad, los vicios de la voluntad. ¿Cuáles son los vicios de la voluntad? Que la voluntad está viciada por error. Tiene que ser un error esencial que determina esta declaración. Por ejemplo, se equivoca de persona. Él le quiere hacer una donación a su sobrino y se equivoca y pone el nombre de su primo o de otro sobrino distinto. Eso sería error. Luego, dolo. Dolo es cuando, dice el código, por maquinaciones insidiosas de una de las partes en el negocio jurídico, arrastra a otra a hacer una declaración forzada. Dolo realmente significa mala fe. Y luego, violencia e intimidación, que realmente es lo mismo. Violencia, cuando a una persona le ponen una pistola en la sien para que firme un contrato. ¿Eso es violencia o es intimidación? Está mezclado. Es cuando se arrastra bajo la amenaza esencial de una parte o de un tercero. Entonces, en todos estos casos que hemos visto, cuando hay falta de capacidad o vicios o error, si se subsana cuando ya llega la mayoría de edad, o me he equivocado y he puesto al sobrino y quería poner al primo, Exacto. esto si se arregla es Sí. anulable por esto, porque se anula, pero luego puede volver a tener efectos jurídicos. Bueno, tendrá efecto jurídico cuando lo que se llama ratificación. El menor
de 15 años, cuando cumpla 18, puede decir, aquella compraventa la ratifico. Bien, pero el negocio jurídico es desde que ratifica, no desde antes. Vale. En los otros casos, invalidez y inexistencia no se podía no se podía simplemente revocar No, se tiene que hacer de de nuevo si se nuevo, puede. si se Si no, puede, no. solamente en el caso de la anulabilidad. Sí. Esto era la ineficacia cuando era por causa intrínseca, ¿verdad? Que estaba estructural. Se llama invalidez. Invalidez. Vale. O sea, que no es válido el negocio jurídico. Y luego hay una serie de casos en que el negocio jurídico es válido, pero por una causa extrínseca no produce efectos, que son una serie de casos. Primero, la revocación, cuando la única parte sí es unilateral, o bien si son todas las partes, si es bilateral, están de acuerdo en anular, en eliminar, en quitarle efecto a lo que habían hecho. El código lo prevé expresamente en dos casos. Testamento, que es revocable, lo puede el autor revocar en cualquier momento hasta la muerte. Esto viene del derecho romano, in extremis, o bien el mandato cuando da un poder de representación para acto jurídico, la ley le permite revocarlo. Luego, la rescisión es el caso de un negocio jurídico que en principio es válido, pero el derecho permite quitarle los efectos para evitar que esos efectos sean injustos para alguna de las partes. Por ejemplo, en donación, cuando una donación perjudique la legítima, cuando se produce la muerte del causante y se ve que hay bienes que hasta los había donado perjudicando la legítima que debe a los legitimarios, se rescinde. Y pocas veces, por ejemplo, por la partición de la herencia, si hay alguna lesión para una de las partes, se puede rescindir también. La revocación, la rescisión y ahora veremos Resolución significa que deja de producir efecto jurídico porque la única parte o bien las dos partes de si es bilateral acuerdan eliminar los efectos jurídicos. Aquel negocio jurídico que era válido se ponen de acuerdo para eliminarlo. para ponerle fin. Por ejemplo, puede ser que porque haya una condición resolutoria, si se produce esa condición, dejo sin efecto el donante, dejo sin efecto la donación. Hay una condición resolutoria. Lo han previsto. O bien ocurre que en un negocio jurídico bilateral, una de las partes incumple lo que ha pactado. La otra parte puede pedir resolución. Esto es típico en la compraventa. No paga el precio y la otra parte resuelve el contrato. Ineficacia también, en estricto sensu, es cuando hay una condición suspensiva que no produce un negocio válido efectos, solamente los produce si se produce lo que está previsto en la condición. O un término que puede ser inicial o final. Inicial, es decir, este contrato no producirá efectos sino a partir de este día, o bien producirá efectos ahora hasta tal día. O sea, te doy lo que sea hasta que seas mayor de edad, por ejemplo. Por ejemplo, te regalo, donación de este edificio, de este despacho y tal, pero desde el momento en que acabes la carrera. Antes no. El último supuesto de ineficacia stricto sensu es la falta de poder de disposición. Este concepto de poder de disposición va ligado normalmente a la titularidad. Si una persona es titular de un derecho subjetivo, puede en principio transmitirlo inter vivos, mortis causa, oneroso, gratuito, pero puede ocurrir que sea titular y le falta algo extrínseco, que es el poder de disposición. Caso
muy concreto: el que vende la casa del vecino. Ni es titular ni tiene poder de disposición. Vale, o sea que hemos visto la ineficacia cuando tenías una causa intrínseca, que era invalidez, inexistencia, anulabilidad, y la ineficacia cuando tenías causas extrínsecas, que es la revocación, la rescisión, la resolución o cuando hay una condición suspensiva, ¿no? Y la falta de poder de disposición, es verdad. ¿Y ya hemos terminado con la Sí, señor, ineficacia? ya hemos terminado. Pues muy bien, así llegamos al final de este fascinante episodio donde hemos aprendido cómo un negocio jurídico puede no ser lo que parece y cómo una simple falta de voluntad o un error en la redacción pueden desmoronar acuerdos que pensábamos irrevocables. Y si te ha interesado este tema, no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de futuros episodios. Gracias por escucharnos y hasta la próxima conversación. De nada y buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast con el profesor O'Callaghan. Os esperamos en el siguiente.